Queremos juntarnos para conversar sobre la obra Tregua y en el futuro otras obras también. Así que los invitamos a seguir en contacto con el teatro a través de nuestras redes sociales para que se enteren de esta y otras actividades que vamos a seguir haciendo. Esta noche tenemos un panel muy completo de la compañía, de la universidad, del Centro de Estudios Indígenas e Interculturales, y tenemos también a quien va a moderar esta conversación, un invitado muy especial, a quien también quiero agradecer que haya aceptado venir esta noche, el señor Jorge Letelier. Él es periodista, es crítico, pertenece al Círculo de Críticos de Teatro y a la plataforma Publicarte.cl. Él será quien moderará esta noche la conversación, así que le voy a pasar la palabra a él. Muchas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por venir. Bueno, estoy muy contento de estar acá moderando un poco esta conversación de esta obra muy interesante y muy necesaria de lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, creo que es una súper buena manera de poder indagar el proceso creativo, un poco la génesis de la misma, ¿ya? Primero voy a presentar a quienes están en el panel. De parte de la compañía Quimún Teatro está Paula González Seguel, la directora, dramaturga y actriz también. Evelyn González Seguel, que es compositora, encargada de la música, y del Centro de Estudios Interculturales Indígenas CIR o CIR. Tenemos a Jaime Coquelet, que es el director ejecutivo. Tenemos a Helen Rizzo, que es antropóloga del centro. Fernando Vallecán, historiador. Y también está Marcela Cornejo, que es directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, que también participó en la investigación. Hola a todos, gracias por venir. Y bueno, para empezar, me gustaría hacer brevemente una pequeña introducción respecto a Quimún Teatro, a la compañía que dirige Paola junto a Evelyn, que se han destacado los últimos 11 años desde su formación por indagar desde zonas fronterizas del teatro documental, el teatro testimonial, específicamente la problemática mapuche en relación al Estado, fundamentalmente. Esta indagación ha tenido varias obras, Ñicutreme del año 2009, que fue en base a un grupo de mujeres mapuches de una comunidad de Santiago. También estuvo Galvarino, que es una obra posterior, Ñuque, que es una obra del año 2016, que tuvo una particularidad que para mucha gente fue llamativa, que se ambientó en una ruca de dimensiones bastante grandes, no sé si dimensiones, digamos, normales, pero digamos, que estuvo en varios lugares, estuvo en el Estación Mapocho, en el Museo de la Memoria, y actualmente Tregua, que es esta obra que se está presentando acá en la sala Fenodipon, y a través de este corpus de obras, Quimún Teatro ha visibilizado de manera muy, creo yo, rotunda, un poco las necesidades que necesita a través del arte, especialmente el arte escénica, plantear un poco las complejidades que existen entre la comunidad mapuche y el Estado, fundamentalmente lo que es la represión, lo que es la violencia de Estado y la manera en que estas comunidades del sur coexisten hoy día en una tensión permanente. Creo que desde ese punto de vista la compañía ha instalado un discurso, como decía, tomando la base del teatro documental y abriéndose a bastantes líneas y estilos dramaturgicos que han sido muy interesantes y ya los han posicionado como una compañía que investiga y tensiona de manera muy interesante esta problemática, ¿ya? Entonces me gustaría, para partir, saber un poco cómo fue este proceso de indagación, partiendo curiosamente de una situación que me parece que está un poco paradojal, que siempre una compañía de teatro, cuando está instalando o quiere investigar sobre un tema que tiene que ver con una sectorialidad determinada, siempre es una compañía la que va y accede o se acerca a algún centro de investigación para justamente profundizar ciertas líneas. Acá entiendo que fue completamente al revés, porque fue el centro de estudio, ¿no es cierto?, quienes se acercaron a la compañía Quimún Teatro para poder establecer quizás un trabajo de investigación compartida. ¿Cómo fue un poco ese primer acercamiento para poder dar cuenta de lo que fue al final la obra de Tregua? A ver, esto tiene una historia de la siguiente forma. Tiene que el centro, un centro de investigación, somos un centro que está financiado con fondos públicos, por CONECYT, un FONDAP que se llama,
fondos de investigación para la excelencia. Y dentro del proceso del centro existía la idea de que muchas de las investigaciones tienen un flujo muy clásico de lo que es la investigación académica, que son con los congresos, que son los papers, que son los libros, ¿no? Y que llegan a un cierto circuito que tiene que ver con el circuito más intelectual o más vinculado a la temática. Y también en esa perspectiva empezamos a indagar cómo llegar a nuevos públicos y con nuevos lenguajes las investigaciones que el centro hacía. Y en ese proceso nace el año 2014 un proyecto que se llama Diálogos del Reconocimiento, y que básicamente lo que quería hacer fue una iniciativa que viene desde la Escuela de Arte de la Universidad Católica, un grupo de artistas visuales, a proponernos la idea de trabajar en conjunto en la temática del reconocimiento, en la temática de la interculturalidad. Y comenzamos un proceso con la Escuela de Arte de la Universidad Católica a desarrollar una investigación que llevamos en este minuto 5 años de trabajo conjunto, 3 exposiciones. Ahora vamos a inaugurar el 30 de mayo en una exposición en el MAC, Museo de Arte Contemporáneo, de Antropología y Arte Contemporáneo en Guayaquil. O sea, hace un proyecto que nos ha ido muy exitoso en términos del proceso, ¿no? Y descubrimos ahí que había una alianza entre las ciencias sociales y el arte que era muy fuerte en general. Y comenzó la segunda discusión. Bueno, si ya estábamos con artes visuales y un proyecto que ha sido bastante bueno, que nos estaba yendo muy bien, que estaba generando mucha conversación, bueno, ¿qué pasa con el teatro? Y ahí digo, particularmente yo soy un amante del teatro y iba mucho al teatro y dije, bueno, aquí hay una posibilidad de teatro. Y así fue, ¿no? Fue un año de ver muchas obras, de buscar muchas directoras de teatro, que me entrevisté con algunas más, pensando en cómo podíamos llevar la investigación. Sí, la Paula lo sabe, si lo habíamos hablado. Pero fue cuando fui a la estación Mapocho a ver Ñuque, que fue un impacto. O sea, de verdad ver Ñuque fue una obra que a mí personalmente me tocó muy fuerte en términos de la expresión dramática que estaba ahí, la puesta en escena, de jugársela por una ruca, de la temática, cómo estaba puesta la temática indígena, el proceso de reflexión crítica que la obra tiene sobre el mismo pueblo mapuche, no sobre cómo nos dialoga con el pueblo de Chile, digamos, sino también con el mismo pueblo mapuche. Y producto de eso fue acercarse a la Paula, conversar, varias veces conversar, hasta, porque justamente lo que tú dices, ¿no? es al revés. No es un centro que va a buscar una compañía para que podamos trabajar juntos. Y la Paula, después de un tiempo, habrá hecho sus procesos también con su equipo, supongo, y dijo, perfecto, avancemos en una propuesta de trabajar en conjunto. El tema era libre, es como decirle, mira Paula, trabajemos desde la forma en que tú haces teatro, del teatro documental, con tu compañía, con tu equipo, pero tratemos de ver algunas investigaciones que el centro realiza que podrían orientar, ayudar a reflexionar, de poder llevarla a la dramatología. Y así nace el proceso. Bueno, es un proceso de un tiempo. Luego de eso nosotros dijimos, mira, nosotros no tenemos dinero para financiar una compañía, no somos Fondar, somos Fondar, somos CONICET, no somos el Ministerio de las Culturas, ¿no? Pero sí podemos ayudar, y luego en conjunto postulemos a un fondo, que fue un Fondar, que fue el Fondar que se adjudicó y que hace posible que Tregua técnica. Y llevamos 2 años y medio trabajando juntos en esto y otros proyectos, podemos hablar ahí un poco más, pero hay otros proyectos que tenemos en conjunto. Eso. Antes de dar la palabra a Paula, cuando lo que dice Jaime respecto a ofrecer un poco el trabajo que hay, ¿tú ya tenías visto cuál iba a ser el siguiente paso en la compañía? ¿Había un tema que ya estás investigando que tenías en la cabeza para empezar a trabajar? No, porque justo aparte Jaime nos pilla en pleno Ñuque, como que estábamos terminando el proceso con el estreno. También esto de parar una ruca en el centro de Santiago fue un trabajo enorme. Si bien teníamos también fondos concursales en ese minuto y estábamos con un fondar, finalmente después tuvimos que nosotros desembolsar así porque en el principio no estaba presupuestado que Ñuque fuese la puesta en escena, pero durante el proceso nos dimos cuenta que era muy necesario levantar una ruca en el centro de Santiago. Así como se quemaron las rucas en algún momento, el teatro volvía a levantar una ruca para contar una historia muy desgarradora también. Entonces en ese minuto no, y fue como al principio, claro, yo pensé bastante si
porque generalmente, claro, uno dice ya, uno tiene una pulsión, ¿cierto?, creativa de lo que quiere hacer, pero esta vez al revés, pero me pareció muy interesante esa posibilidad de comenzar a dialogar, porque también el trabajo nuestro es ese también, nosotros investigamos mucho antes de comenzar a hacer una nueva obra. Y en ese momento también tú te das cuenta o te enteras que existe una investigación puntual, que fue la que hizo Helen, ¿no? Que se llama Interculturalidad y el espectro de la tradición. Eso ya estaba hecho, ¿no? Esa investigación. ¿Cómo se llega un poco? ¿Cuál fue un poco la génesis de esa investigación? Sí, hola, buenas noches. Sí, o sea, no sé, esta relación con Paula es como un matrimonio arreglado para Jaime, ¿no? En el sentido de que nos presentó mutuamente, ¿no es cierto? Y nos tomamos un café y funcionó, no. En el sentido que empezábamos a conversar, Paula estaba haciendo preguntas acerca de mi trabajo, una investigación que yo tenía en curso que no, el título que aquí figura y que figura también digamos, en la descripción de la obra no era el título original. Yo en ese momento cuando comenzamos a trabajar con Paula estaba terminando o todavía andando una investigación que combinaba dos intereses más, pero principalmente dos intereses de investigación mío. Uno era una pregunta por interculturalidad como una forma incipiente de gobernanza en Chile, o sea, una pregunta por qué significa interculturalidad y qué significa cuando el Estado se va involucrando en prácticas y políticas que se definen como interculturales y qué tipo de relaciones entre Estado y ciudadanos o qué generación de sujetos genera eso, por un lado. Y otro interés mío que tenía que ver con policía y específicamente Carabineros de Chile. Yo había hecho algunos trabajos con policía antes, pero en otro país, en Bolivia, y en Chile hay muy poco trabajo de carácter etnográfico sobre Carabineros de Chile. Una razón porque es de difícil acceso, o sea, no es llegar un día y decir a un carabinero, hola, puedo patrullar contigo, o sea, no funciona así. Uno tiene que tener un permiso desde arriba, tiene que llegar, tiene que hacer una negociación finita, no voy a entrar en detalles aquí, pero adentro de tener ese permiso. Y la razón por qué decidí, podía haber estudiado interculturalidad en muchos otros ámbitos y mucho más común, educación y salud, por ejemplo, de la forma más común de trabajar en interculturalidad. Lo que pasa es que yo me vi un pequeño aviso de prensa en el año 2013 que decía que se había inaugurado unas patrullas con poblaciones indígenas en Chile. Y yo dije, ¿en serio? Y tenían una camioneta de carabinero que era como cualquier camioneta de carabinero, pero con la diferencia que tenía un cultrú en un lado y una araucaria en el otro. Y yo dije a Daniela, que a todo eso también es parte de esa investigación, que era mi asistente de investigación en este minuto, y dije, Dani, eso es lo que vamos a hacer. Para allá vamos, esto es interesante. Aquí tenemos un elemento muy interesante para ver cómo se va dando en la práctica un horizonte de diálogo horizontal, pero en un contexto donde podríamos decir casi desde el inicio que esto es, si no imposible, muy difícil, dado las características que tiene la institucionalidad, que reúne alguna característica de distancia y de verticalidad, ¿no es cierto?, que también está presente en el sistema de salud, sin duda, que también es un sistema donde tenemos que ver con autoridades frente a poblaciones más o menos vulnerables, pero que está acentuado en Carabineros de Chile y más aún acentuado entendiendo que aquí tenemos una institucionalidad que aún, como todos, está trabajando una forma de ahondar una institucionalidad democrática en el contexto global mayor de que podríamos denominar la transición.
brevemente solamente decir una cosa de dónde entra el tema de la traición, porque si no yo creo que no se entiende. La traición no fue un concepto inicial de esta investigación. La traición fue un concepto que de hecho surgió a partir de los sujetos de investigación. En mi caso, sujetos de investigación son carabineros de menor rango, es decir, suboficiales por abajo, que muchas veces, si no todas las veces, son indígenas, ellos mismos son elegidos de esta patrulla por su calidad de indígena. A veces la institución elige un poco arbitrario por apellido, pero eso es otro asunto. Muchas veces son convocados a postular y postulan porque tiene alguna ventaja y otras desventajas visto desde un carabinero, una ventaja de condiciones laborales y otro, y muchas veces también por justamente ser indígena quieren retornar a sus zonas de origen a trabajar por razones familiares, ¿no? La noción de traidor era un concepto que surgía en las entrevistas informales, casi todas las entrevistas que he hecho informales. Con informal quiero decir que no han sido grabados, siempre son conversaciones de las largas horas de estar dentro de la patrulla, compartiendo, patrullando. ¿Y de dónde viene esa noción de traidor? Viene por darse cuenta que cada vez más algunos de estos personas están sentados entre dos sillas en una forma mucho más compleja de lo que ellos habían imaginado desde el inicio. Porque normalmente son carabineros y lo que importa es el uniforme y oficialmente no importa si tu apellido es Millamano Rodríguez. Pero para este labor específico sí le importa, porque son elegidos y ojalá que hablen la lengua y ojalá que inviertan su persona en dialogar con las comunidades, con las familias que van visitando, etc. Y eso hace que en algún momento, cuando la papa quema, la gente se siente muy traicionados por esos carabineros. En una tradición que es muy distinto a lo que se puede sentir con una fuerza especial o con un carabinero X que actúa como uno espera comúnmente que actúe un carabinero. Y eso hace que lo mismo comunero, que a veces hay lazos de parentesco con la mediática también. Esto es complejo, y si no hay lo que en antropología definimos como parentesco ficticio, o sea que llegan a ser compadre en bautizo, en matrimonio, acompañar en funerales, etc. Esas son relaciones íntimas que estamos hablando, que va llegando a ser este carabinero rural, comunitario, indígena. Y ahí aparece la posibilidad de traición. Lo que describe Helen se llama Son las Paz, y tiene un programa de patrullas de acercamiento a comunidades indígenas, que es un elemento que después en la obra pasa a ser un elemento dramático muy importante. Cuando surge la existencia de este grupo, además, tengo entendido que este grupo fue creado en el primer gobierno de Sebastián Piñera, además, lo que sí, entiendo que es bastante ahí revelador, nacen, ¿no? como programa piloto. Claro. Cuando tú, Paula, te enteras de la existencia de esta investigación que hace Helen y de la existencia de esta figura que es tan fuerte y tan ambigua quizás, tú en ese momento pensaste, ¿este es un punto de partida así radical como para empezar a investigar ya directamente desde la dramaturgia? Sí, bueno, cuando Jaime me comentó alguna de las investigaciones, como que cuando me cuenta la de Helen, yo dije, ¡ay, esto es! Porque también tiene un nivel dramático muy fuerte. Y Ñuque, nuestra primera escena, la obra empieza con un carabinero de origen mapuche que muere en un allanamiento de una comunidad. Entonces, de alguna manera también era, y quien lo interpretaba, Fabián Corinao, que es nuestro Lamien. Él se ha formado con Kimun, de la comunidad hablante del Mapudungun. Entonces me resonó mucho, como de alguna manera tomar esta precuela de Ñuque y ahora como ir a hacer un zoom a ese personaje y ver un poco también cuál es su contexto, su historia familiar, y de alguna manera esto que la investigación de Helen calzaba mucho también. Y en ese mismo proceso es que, claro, yo logro entrevistar a Helen con la investigación. Yo fui invitada a una ceremonia, a registrar una ceremonia mapuche, un cambio de rehue a una comunidad, porque los machis habían soñado que alguien registraba esa ceremonia.
generalmente las ceremonias no se registran, y me invitaron a hacer el registro de esta ceremonia, y al otro día de la ceremonia me encuentro con un carabinero que trabajaba en fuerzas especiales, y él accede, yo le cuento un poco lo que yo estaba, y él accede a entregarnos parte de su historia para este proceso. Entonces fue, de alguna manera, la vida fue juntando, teníamos la precuela de Ñuque, la investigación de Helen, y alguien que accediera también, porque es muy difícil, o sea, no es llegar y que le a un carabinero, entrégame tu historia, pero él accedió a entregarnos su historia, y lo particular de la historia de él es que su familia había sido torturada en la dictadura militar, su padre y su madre, pero él no sabía mucho de esta historia tampoco. Entonces él había trabajado en Santiago, trabajando en poblaciones, y luego se quiso ir al sur para retornar a trabajar para su gente, pero finalmente lo que le tocó es trabajar muchas veces también allanando comunidades. Entonces todo calzó, como que se fueron, no sé, encontrando los puntos y para armar este tejido, y así es como llegó después, bueno, al esposo de Macarena Valdés, y después a Buntecol. Sí. Hago una pregunta un poco abierta también a los investigadores. Esta figura de las PASI, ¿cuál es el impacto, que un poco lo que dijiste, un poco el impacto profundo que tienen las mismas comunidades? O sea, son figuras receptivas, son figuras, ¿qué rol cumplen en términos como más bien emocionales dentro de las comunidades? Saludarles, buenas noches. Una parte importante del mundo mapuche es Carabineros de Chile. Es una forma de trabajo, una forma de alguna manera, en un contexto tan de diferencias sociales, ¿no? Que vaya presente acá, ser carabinero igual es una opción laboral. Y el mundo indígena opta en ese proceso en torno a participar en estas fuerzas represivas muchas veces, otras veces no. El mundo de carabinero yo no lo he estudiado, más allá de lo que he investigado desde la otra arena, ¿no? Es un mundo de bastantes complejidades también, y a veces desarticula las comunidades, otras veces no. La Araucanía tiene una particularidad tan única a veces, si lo compara uno con otras regiones o provincias cuando se empezaron a formar, porque es una Cautín en especial, tiene su historicidad de colonialismo tan propia. Nace en 1884, formada por colonos, muchos de esos colonos armados en torno a la resistencia a la ocupación, a la resistencia mapuche, Tizano, Saavedra, no sé, Barbosa, que son militares, pero que también van formando guardias civiles colonos, ¿no? Colonos armados que se convierten en la prehistoria de Carabineros de Chile, en una región que su objetivo siempre fue, ¿no? Detener al mundo indígena y su insurrección. Entonces hay una historia también, una memoria de cómo se va formando Cautín en particular, que es distinta a la conformación de Arauco, a mi parecer. Y no es menor, ¿no? que Hernán Trizano, ¿no? Sea el antecesor de Carabineros de Chile, así ellos mismos, Carabineros, lo ponen en su historia, ¿no? Y su trabajo fue mantener el orden mientras se va el ejército a la guerra del Pacífico. Entonces son contradicciones, ¿no? Son contradicciones profundas y también dolores, ¿no? Tener carabineros presentes en las comunidades tampoco, para algunos puede ser signo de alegría, yo pienso para los colonos en particular, pero para el mundo indígena significa represión y agresiones constantes. Y eso sin duda que fractura, entre otras cosas, en la confianza en lo que llama la derecha de la institución, ¿no? Difícil que el mundo indígena quiera creer en la democracia o que quiera creer en instituciones cuando permanentemente esas instituciones te han reprimido en distintos contextos históricos, ¿no? Y en ese aspecto creo que Gabriel Salazar tiene razón cuando plantea que el orden de este país lo han fundado y lo han refundado muchas veces los militares. Y en eso los pre-carabineros de Chile y carabineros de Chile también han sido actores relevantes en esa memoria de dolor y de represión. Una vez que ya está de alguna manera identificado este sujeto de estudio, son las PASI, y aparece también el caso de Macarena Valdés y el de Brando Buntecol,
¿Cómo se empieza a organizar ya más estrictamente un poco la metodología de trabajo desde el centro de investigación y de la compañía? Marcela, Evelyn, les pregunto a ustedes, ¿cómo ya cuando están estos elementos identificados, cómo avanza un poco el proceso? Paula comienza, digamos, primero la vinculación con la investigación dura, empezar a leer textos que hicieran algún sentido con el trabajo que como compañía ya veníamos realizando, porque la idea era por un lado entrar en diálogo con esta alianza, ¿cierto?, de nuevas personas que se iban a sumar a un proceso creativo por un lado, y por otro no perder el foco y la línea de trabajo con la que veníamos, que no era menor. Entonces en ese ir y devenir nos fue como fue todo también un proceso, y en ese sentido ya cuando estaba más o menos la elección de por dónde iba esta nueva investigación, es que el grupo que somos como parte del grupo creativo de la compañía, empezamos también a participar de este proceso de investigación que nutriría todo lo que finalmente es la dramaturgia, y en eso también hacemos viajes al sur con Paula, bueno, varias personas del equipo que fuimos en distintos grupos, en distintos momentos también, a vincularnos directamente con los testimoniantes, con la familia de Ada, también con otras personas también que también de alguna manera colaboraron en este proceso de investigación. Por ejemplo, Elisa Avendaño, que es una mujer, un cantufe, una música que también tiene toda también una historia que te bagaje con el tema de los derechos humanos. También en este proceso comenzamos todos también a vincularnos, y muchos momentos de conversaciones largas, ¿cierto?, que después se fueron cruzando y abriendo, y también abriendo con las compañeras acá también, hacer como especies de mesas que fueron todo eso nutriendo para que después cada uno en las distintas áreas pudiera poner su cuota para lograr, digamos, la puesta en escena completa de Tregua. Pero también hay un proceso de donde el equipo creativo se vincula como desde adentro, de también escuchar testimonios anónimos también de Carabineros a propósito de la primera pregunta que hacía, también dentro del contexto como psicológico y emocional de los mismos carabineros que son mapuches. También es súper complejo como la realidad o la contradicción que hay en ese ser humano, que por un lado tú escuchas y hay una pseudo identificación con su cultura, y por otro lado una defensión férrea así a su institución. Entonces es como también esto de analizar la distorsión que hace el pertenecer a una institución que tú tienes que obedecer sin cuestionamiento, y por otro lado también sentir como a veces el rechazo de tu misma cultura o de tu gente o de tu familia, siento que cuando tú quieres ser parte de eso. Entonces lo que sucede con los carabineros mapuche no es algo como tan fácil y tan simple. Entonces también, claro, es ver cómo el daño también que provoca la institución en una persona, al punto a veces de anular como su conciencia de clase, su conciencia social, política, todo, para operar como robot un poco y reprimir a su hermana, a su vecina, a su vecino con quien, como decía Helen, se estuvieron comiendo el día anterior un asado o una sopaipilla. Eso es bien complejo. Bueno, y eso después, para entrar en la creación misma, hubo todo un proceso como de procesamiento de cada uno en sus distintas áreas, y así dialogando porque Paula está en el tema del texto, pero también vamos dialogando en todo. ¿Cómo se tiene que ver esto? ¿Cómo se tendría que escuchar? ¿Cómo traemos este mundo o este mundo del campo, ¿cierto? Acá que se ve la belleza, pero también la violencia que se vive. Eso, de mucho diálogo. Eso fue el proceso más o menos. Sí, en mi caso,
Las quieren hablar de este matrimonio entre ellas, yo soy como la prima, porque no pertenezco al CIR, soy investigadora en la Escuela de Psicología, y mi línea de investigación llevo casi más de 15 años investigando temas que tienen que ver con trauma y con memoria producto de la violencia social en dos contextos principales. Uno es a partir de la dictadura acá en Chile y el otro es a partir del genocidio que hubo en Ruanda, que de hecho el domingo conmemoramos 25 años, que son dos terrenos donde investigamos cómo lo traumático se ha introducido en las relaciones sociales, familiares, individuales también, con una clave de lectura y analítica que tiene que ver con las generaciones. Entonces me contacta a través de un colega, amigo, y me dice que el director del CIR, que es Jaime, a quien yo no conocía, quiere hablar conmigo. Y lo primero que me dice es, ¿a ti te gusta el teatro? Fue como, sí, me gusta mucho, porque el teatro ha significado en mi vida, por distintas razones, una manera de andar por la vida. Voy mucho al teatro, veo mucho teatro, me pasan muchas cosas con el teatro, y a partir de ahí empezamos a conversar y me dice que hay una persona que se llama Paula González que quiere hablar conmigo, y yo digo, Ñuque, sí, me dice Ñuque. Y así yo entro, y las conversaciones, tú preguntabas por el proceso creativo, ha sido bien alucinante. Mis investigaciones en general las hago, yo he encontrado varios símiles con cómo trabaja esta compañía, ¿no? Que le pregunto a las personas que me cuenten su historia, como por ejemplo profesionales de la Comisión de Prisión Política y Tortura, como personas que vivieron directamente el golpe militar, como personas que sufrieron la represión política, como personas que no estuvieron durante la dictadura. Tenemos una investigación muy elocuente, muy bonita que estamos terminando de escribir ahora respecto a un centro de tortura clandestino, se llama La Venta Sexy, o la discoteca le llamaban también, que queda cerca del campus San Joaquín, donde está la Escuela de Psicología, y le pregunto a las personas, ¿no? Cuéntame tu historia como vecino de este centro de tortura. Y Paula también empezó a hacer lo mismo, con personas que viven esta realidad, y yo también sentí que como investigadora me invitó a contar mi historia. Entonces, cosas importantes del proceso creativo fueron, por ejemplo, reuniones con los actores, con los músicos, con los iluminadores, con todo el equipo, y nosotros tener que contarles resultados de nuestra investigación. Y ahí, por ejemplo, hoy día pensaba respecto al encuentro de hoy día, claro, Jaime decía, nosotros estamos acostumbrados a escribir, a presentar en congresos, a tener mesas de trabajo, pero cuando tuve que presentar ante la compañía, yo creo que es una de las veces que más nerviosa he estado, ¿no? De cómo contarles a ellos, y ahí fue pasando que a partir de estos estímulos, ¿no? Yo traje extractos de los relatos de vida que he ido como en mis investigaciones produciendo, y ahí como personas del elenco, personas de los músicos, también sus propias historias fueron resonando, ¿no? Entonces, sí, yo también, ¿no? Por ejemplo, a partir de una investigación donde vemos cómo en distintas generaciones se construye una memoria o una historia acerca de la dictadura, y entonces personas del elenco que dijeron sí, ¿no? Mi padre, no, yo, no, mi amigo, no, mi vecino, y cómo ahí ese proceso también fue tejiendo un espesor, creo yo, que también luego en la dramaturgia, Paula, de una manera muy generosa, y también quería aprovechar de agradecer la generosidad del elenco. Yo fui un par de veces a la estación Mapocho, donde fueron varias cosas, ellos vinieron al campus San Joaquín, luego acá, las 2 últimas semanas antes del estreno, también me permitieron entrar a este lugar donde van pasando las cosas que pasaban acá, también pasaban allá o afuera cuando de repente necesitábamos todos un poco tomar aire, y Paula va tomando nuestras historias, las historias de otros, y escuchando siempre atenta a algo que va pasando. Entonces creo que es una compañía que abre, que es muy disruptiva también, pero todo lo que le exige, por ejemplo, al público, al ver la obra, a lo que le pasa, también se lo está exigiendo a sí mismo. Entonces, en ese sentido es muy consecuente. Y creo que el proceso creativo de ir escuchándonos, ir conociéndonos, ir como barriendo de repente, o había que agarrear cosas, se agarreaban cosas, creo que va construyendo una manera de ofrecer el teatro, que claro, Paula decía, este carabinero que parte en Ñuque y que por fin está en tregua. Eso me pasaba a mí como espectadora, pero con un espesor mucho más allá de como proceso creativo, creo yo que es muy interesante, que se va construyendo y se sigue construyendo.
me da la impresión de, creo que la figura de este grupo, este Paco, entre comillas, es fascinante desde el punto de vista dramático. O sea, navegar en esta zona ambigua claro, efectivamente es una figura tan ambigua y que responde a tantos niveles que es, creo que es súper irresistible verlo desde una dramaturgia, cómo funciona. De hecho, es un poco también lo que da título a la obra, ¿no? Tregua significa perro, ¿no? Un poco cómo tú logras entrar y cómo conceptualizas un poco el título en función de este personaje. Sí, bueno, como al principio él era como el protagonista de la historia, entonces todo como que era en función de él, pero luego salen otras aristas y otros casos también que yo logro como investigar, pero sin embargo a mí me quedó muy clavado que la persona que entrevistamos, este carabinero de Fuerzas Especiales, la única palabra que sabía decir en mapuzungún era tregua. Entonces, ¿qué significa perro? Y en algún minuto también él dice, está entregándonos su historia, dice: yo sé que soy un tregua, yo sé que soy un perro del Estado de Chile, de los empresarios, yo sé que soy eso. Entonces me pareció que teníamos que mantener como esta base, a pesar de que quizás la historia no está solo enfocada en él, pero sin embargo es el origen del trabajo. Y el título de abajo también inspirado en la investigación de Helen también, y preguntándonos también como de alguna manera cómo han operado las violencias también frente al pueblo mapuche, y cómo nos preguntamos también sobre la noción de un Estado que tiene que reconocer a sus pueblos también, un Estado-nación. O sea, el pueblo mapuche es un pueblo que tiene una lengua, que tiene una organización, si bien estamos disgregados quizás por distintos territorios, es un pueblo que ha resistido durante todos estos años. Sí. No sé si a lo mejor, Marcelo, tú puedes ilustrar un poco, pero ese proceso desde el punto de vista psicológico de la creación de una figura como este carabinero esconde una perversión muy profunda, ¿eh? Desde la manera en que se conceptualiza, quizás desde el poder también, ¿no? Alguien que en la misma comunidad puede ser capaz de reprimir, de allanar, ¿no? De denunciar. Hay mucha complejidad ahí, pero está asociado a un elemento que me da la impresión, siento un poco perverso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Es perverso, pero también es estratégicamente perverso. Yo creo que eso hay que pensar, no es gratuito, no es al azar, no es que, ¿no? Como que hay una... Sí, está pensado para que así sea, como para introducir también como sospecha, como para introducir miedo, amenaza, desvinculación social también, ¿no? Y a través de las Fuerzas Armadas. Entonces, que ya conocemos en nuestro país quiénes son las Fuerzas Armadas. Entonces, también eso, claro, yo creo que es perverso, pero al mismo tiempo es muy amoroso. O sea, otra de las cosas que Paula hace es que nos permitió leer la dramaturgia mientras se iba escribiendo. Y yo que caí rendida ante este carabinero. O sea, era mi personaje favorito, era quien tenía que... Porque no es solo perverso, es muy trágico su personaje, es muy... Y para lo que él representa y todo. Y entonces después verlo acá, ¿no? Como en el monólogo, habla en mapuzungún, cómo se va transmitiendo también, creo que es muy... Entonces la perversión, claro, la podemos poner, pero yo hablaría de una estrategia ideada, pero creo que también tiene una parte amorosa y una parte trágica que es bien interesante de mirar y que no nos podemos olvidar, porque él mismo lo dice, ¿no? Como decía la Paula, yo sé que soy un perro de otros, pero quise ser perro, pero tiene un abuelo, ¿no? Tiene su chachay que también le dijo que iba a estar orgulloso de él, y le dice, pero no te olvides que hay detrás de ese uniforme, ¿no? Entonces también yo creo que eso, que la obra lo trae muy bien, como que en un momento muy interesante, como que no nos tenemos que olvidar, porque nos trae justamente esta fisura que se intenta poner y contra la que se intenta luchar y resistir. Luego ya cuando la dramaturgia está más o menos armada, un poco, ¿cómo ve Paula, Evelyn, cómo ve un poco ese camino que va de lo que fue Ñuque a ahora? Porque yo un poco en la introducción mencionaba, bien a título personal, que me parece que ustedes trabajan en la frontera de lo documental, pero siempre ha ido variando en las obras, exploran territorios que son nuevos. En este caso, ¿cómo fue un poco el trabajar, el pasar desde el formato
documental, o semi-documental de Ñuque a Tregua? Bueno, la dramaturgia la terminamos el día anterior al estreno, ¿ya? Y también se lo dije a los técnicos acá, siempre terminamos de montar el día que se estrena la obra. Y la seguimos pensando también, yo creo que es una dramaturgia móvil, que tiene que ver con ese trabajo también de observación constante, cómo eso se va modificando. Y al comienzo, bueno, yo comencé tomando los testimonios. Luego realizamos con Felipe Carmona un archivo de memoria oral también de la Villa Grimaldi, donde habían 60 testimonios de mapuches que fueron torturados en la dictadura militar, luego el testimonio de Ada Huentecol, el testimonio de Rubén Collío, y siempre fue un tema, como articulando también, muchas veces también el elenco decía, oye, pero los textos en off, como que no, son muy largos, y como que fue una pelea bastante grande, y hasta el día de hoy es como que... y también ha sido una construcción, si bien partió una construcción mía, luego con Felipe, luego con David, una construcción que se termina de construir con todos. También aportaron Fernando, la Marcela, Helen, tomaron el texto, fueron poniendo sus cositas, sueños a veces también del elenco. Bueno, de Andrea, por ejemplo, mi asistente de dirección, tuvo un sueño una vez, entonces dije, ya tomamos el sueño. La Francisca, actriz también del elenco, Claudio, como que constantemente ellos estaban aportando también la mapuchada que le decimos nosotros, que es el elenco mapuche. Todo el tiempo ellos estuvieron aportando, o sea, no es la dramaturgia no fue fija, sino que hasta incluso puede cambiar en estas funciones que vienen ciertas cosas también, porque tiene que ver con este proceso de investigación y de observación etnográfico, creo también que uno siempre está constantemente mirando, y como es una temática que está ahora, o sea, en este minuto lo hablábamos con una de las chiquillas, en este minuto pueden estar las comunidades siendo allanadas. Entonces, puede que en algún minuto nos enteremos, no sé, que a Ada Huentecol la metieron presa, o puede que de nuevo tomen a su hijo, o puede que su hijo le dé leucemia, o puede que fallezca. Entonces, es una dramaturgia que está en constante cambio y modificación, y el elenco también lo sabe, y es muy difícil enfrentar un trabajo así también. Claro, agregar, bueno, a eso que en el fondo podríamos decir que la obra se constituye como un testimonio vivo y dinámico también. Y en ese sentido, claro, el grupo grande que ya nos conocemos, ¿cierto?, que viene trabajando, conoce cómo ese ritmo y esa dinámica, y a eso también se tuvieron que acoplar el nuevo elenco, por ejemplo, como Paula Zúñiga, nuestra actriz que interpreta a Macarena, Hugo, actores con los que no habíamos trabajado nunca, que también al principio, claro, estaban acostumbrados a llegar a una obra y que estuviera el texto y cuál es mi papel. Entonces esto como que tampoco fue fácil de digerir en un principio, y también, claro, nos planteamos desde la metodología de cómo trabajamos con este grupo multigeneracional, multiétnico, todo multidisciplinario, veníamos todos de distintos lugares, cómo se puede hacer comunidad. Y también algo que no habíamos hecho nunca, que hicimos en este trabajo, fue que todo el elenco también pensar que tuviera que tener sensibilización respecto de lo que estábamos trabajando, y también poder instruirnos todos. Y en ese sentido partimos con clases, no fue al tiro como ensayo de teatro, sino que teníamos clases con Fernando, ¿cierto? Era en vez de ensayo citar a todo el elenco a clase, bueno, con Marcela, con todos tuvimos encuentros conversatorios, y también de aprender, pues después viene al revés, pues preguntándole qué les parece, y empiezan a opinar de la obra. Y bueno, los que estamos en mi caso, que estoy en el área de la música, también pues poniendo la música al servicio de ella, y luchando para que quede una canción, luchando para que no me corten la melodía, como esto se pone al servicio de la obra, todos opinando, la papá, y que él se quinchaleó, la abuelita, ella también dando, porque también es muy importante lo que, si a ella le parece pertinente o no, quiera traer una ceremonia, o eso, que también es algo súper íntimo, privado, cómo se hace sin transgredir o pasar a llevar la cultura. Los niños que son parte del elenco también opinan,
El otro día que, bueno, que tuvimos la fortuna de tener acá, compartir en el conversatorio con Rubén y con Ada, también después todos quedamos como con otra emoción, con nuevos relatos que también eventualmente pueden permear lo que hoy día sucede en la obra. Eso, pura emoción. Sí, y respecto como sumar en torno a eso del teatro documental, constantemente hay un trabajo como de investigación y de pensamiento respecto al formato y de distintos dispositivos para llevarlos a la escena. Entonces, eso también, bueno, quizás las obras tienen ciertos elementos que son comunes. Hay un viaje también, un tránsito en estos 11 años como de encontrarnos con este lenguaje al comienzo en Ñiputremén de manera como muy intuitiva, pero ya son 11 años de trabajo, entonces uno se va preguntando también cuáles son las distintas estrategias documentales y de qué manera uno va operando, desde desde que uno elige el elenco hasta la iluminación o los recursos audiovisuales. Por ejemplo, esta vez se suma Niles también a nuestro trabajo con el trabajo audiovisual. Antes nunca lo teníamos incorporado como la pantalla propiamente tal, sino que era en otros dispositivos. Y hoy día se suma y, no sé, creo que quizás después digamos adiós a las casas y seguimos trabajando como con lo audiovisual, porque también nos ha abierto múltiples posibilidades estéticas también. Ese tema es bien interesante porque lo que siento que pasaba, por ejemplo, en Ñuque, que era esta ruca donde el público tenía que entrar y sentarse casi en el suelo, entonces generaba una vinculación con la historia tan desde dentro que uno se hacía partícipe efectivamente de lo que ocurría. También siento que como que esa mirada costumbrista también acá se da pero de una manera distinta, y como dices tú, se agregan otros elementos que son bien interesantes, como por ejemplo el trabajo audiovisual y todo este componente que tiene que ver quizás con un rasgo más poético dentro de lo que es realista, que pertenece al aspecto o al nivel más costumbrista. Como que ahí siento como que hubo un avance hacia abrirse a otro camino, pero todo dentro de un territorio que me da la impresión de que dentro de lo que es el formato documental es muy híbrido, ¿no? Es muy ambiguo, se mezclan muchas cosas también desde la ficción misma. Sí, bueno, en nuestro paso también, el 2017, estuvimos en México, trabajando allá en torno a las problemáticas de las desapariciones forzadas, con mujeres mayas. Yo estuve en un proceso de residencia artística allá con Iliana Diegues, que sin duda ha marcado un poco mi creación ahora también, y enfrentando mucho a las imágenes de violencia. O sea, en México mueren 60 o 70 personas todos los días. Entonces, en el mismo proceso como estar en investigación de Tregua, fue como estar en México viendo, o sea, estuve como con peritos forenses, en instancias también como de conversatorios con periodistas, y fueron imágenes muy violentas las que pude observar allá, también mirando un poco el panorama desde acá, y creo que, claro, entra uno de los rasgos del montaje, es cómo uno también trabaja la violencia o cómo uno expresa la violencia, porque es muy crudo. O sea, podríamos quizás no elegir una manera poética de contarlo, pero creo que también hemos necesitado otro tipo de contenedores. Y creo que el documental también avanza en eso. O sea, en algún momento, no sé, si uno ve a Patricio Guzmán, por ejemplo, ve al comienzo, no sé, en una batalla de Chile, información, cruda, pero hoy día ve, no sé, Votos de Nácar o Nostalgia de la Luz, y él utiliza otras estrategias para contar lo mismo. Entonces creo que de alguna manera para mí como que son mis referentes también, al momento también de llevarlo a la puesta en escena, y también fue la idea de incorporar estos elementos, porque sin duda son un contenedor y necesitamos algo, belleza, seducción también respecto a estas temáticas, porque también es una forma de que el público pueda empatizar con esta violencia histórica de la cual hemos sido como víctimas de alguna manera como pueblo. De alguna manera es como ingresar también entre los que son más de puesta en escena, como que agregar otros elementos que te permite abrir un abanico de posibilidades estéticas formales, ¿no es cierto?, a partir de lo que es dramaturgia y también lo testimonial. Como que esa mixtura un poco lo que tú has llevado un poco el camino que es de la compañía, ¿no? ¿Sí? Ahora, es muy interesante también saber respecto a la problemática que el teatro chileno como aborda la problemática mapuche. Se hacen bastantes obras, en los últimos años se han hecho bastantes obras
algunas con bastante resonancia de público, por ejemplo Painicur o Noche Mapuche. Un poco, ¿cómo tú ves y cómo te insertas un poco también de otras colegas, otras compañías que también están problematizando el tema dentro del teatro chileno de la arte escénica en general? Yo creo que ha sido un tránsito y un terreno que se comienza a ganar como en las artes escénicas hoy en día. O sea, hace 10, 11 años cuando hicimos Ñiputremen no habían casi nada de obras en cartelera. Recuerdo, no sé, en ese momento a mi profesora de tesis viendo la obra y diciéndome que eso no era una obra de teatro, que era un trabajo social. Entonces también, y para mí sí era una obra de teatro. Y yo claro, veo, no sé, pues Painicur, Noche Mapuche, no sé, o Los Millonarios, donde uno ve que hay otros colegas que se están interesando, parece, por esta problemática, por mirar una problemática que ha sido periférica a lo largo de nuestra historia. No sé, Radrigán escribió Medea Mapuche, por ejemplo, o Isidora Aguirre escribe Lautaro, pero sin embargo hoy en día, claro, podemos ver, vaya, a mí me parece que es buenísimo que eso suceda porque necesitamos voz, y yo creo que las artes escénicas hoy día están entregando voz. Ahora creo que, claro, la diferencia quizás de nuestro colectivo es que, o de otros colectivos, que puede que hayan obras de temática mapuche, pero hay otras obras que son de teatro mapuche, donde somos mapuches quienes estamos contando nuestra historia. O sea, el valor testimonial un poco del trabajo que hacen ustedes haría la diferencia en términos formales con otra gente que está indagando en el tema, ¿no? Eso sería... Sí, o sea, también nuestro trabajo es un diálogo constante también por algo, bueno, Elsa Quinchaleo, ella nos ha acompañado durante todo nuestro trabajo. Ella es hablante, si bien no es actriz profesional, es una tremenda actriz de oficio. Y que, no sé, en este caso, por ejemplo, en Treguas, la mitad del elenco es la mapuchada y la otra mitad es como son artistas o actores profesionales. Y también es una forma de validación de nuestro lenguaje y de cómo nosotros nos contamos también a sí mismos y contamos nuestra historia. Creo que son terrenos que se empiezan a ganar en diferentes ámbitos. Una pregunta, sí. Sí, lo que yo quería agregar a propósito de lo que está diciendo la Paula, por lo que uno ve que una emergencia, digamos, en un teatro mapuche, y no solo de la temática indígena en general, sino que además hecho por gente del pueblo mapuche, y que también es bastante relevante. Eso también está pasando, bueno, nosotros en el centro nos hemos dedicado harto a tratar de integrarnos, está pasando en artes visuales, está pasando en música, está pasando en poética, está pasando en literatura, y bueno, nosotros también estamos trabajando en eso. Tenemos junto con Pehuen, que está aquí. Junto con Pehuen, la colección que Fernando dirige en Ediciones Pehuen, ¿cierto? Que también tenemos una colección ahí de libros referido al tema. Pero yo también creo que hay una cosa desde el otro lado también, que es que Treguas se esté dando en el Teatro Leucén. Y eso creo que también es para nosotros muy relevante. Y aquí alguien que hay que mencionar, que es Andrés Kalapsky, el director de programación. Toda la primera parte de cómo se fue haciendo la obra, ¿cierto? Estuvimos con Andrés varias sesiones antes del fondar, ¿cierto? En que había unas discusiones muy interesantes entre la Paula y Andrés sobre qué es lo que es el teatro documental, si es posible el teatro documental o no. Los dejo para la gente de dramaturgia que discuten aquello, porque justa ficción no es documental, no se puede, bueno, y peleaban y cosas. Pero lo interesante que fue, Andrés se la jugó porque esta obra estuviese aquí. Y creo que también hay una justa mención a hacerle a Andrés Calas, que también él aportó con la carta, aportó con el fondar y decir que la obra está acá. Y eso me parece que también hay un cambio. O sea, no solo hay un cambio en la dramaturgia, hay una cantidad de artistas mapuche o de pueblos originarios en general que están haciendo cosas de bastante calidad y que están en escena, sino que también es que los lugares se abran, que las editoriales se abran, que las salas de teatro se abran, que las galerías de arte se abran, a ese tipo de arte también. O sea, aquí también hay un doble juego que me parece que hay que también considerar, y me parece que en ese sentido creo que justo menciona Andrés y el teatro. Pero a propósito de lo que tú dices, ustedes como compañía lanzaron el año pasado un libro que compilaba las dramaturgias de las obras. Entonces también es interesante que a partir del mundo editorial también hay una presencia que se está convirtiendo en algo consistente en el tiempo, ¿no? Efectivamente, que ustedes han relevado que efectivamente es necesario. Y hay gente interesada también en apreciar el punto de vista del texto escrito, ¿no? Sí, o sea, bueno, el año pasado también junto a Pehuen, ahí con Fernanda y con Sil también surge esta posibilidad y este apoyo de poder publicar todas las dramaturgias que se habían realizado
anteriormente, con registro fotográfico, con las partituras musicales también, y funciona como testimonio, siento yo. O sea, ese libro hay un trabajo de investigación bastante grande, vemos dramaturgia ahí, pero son testimonios vivos de mujeres incluso que están vivos. O sea, desde Yiputremén, muchas veces me ha pasado que, claro, me escriben porque van a hacer una tesis, no sé, en filosofía, o una tesis en literatura, o una tesis no sé qué, casi siempre me están pidiendo información, y creo que la posibilidad de que ese libro esté publicado es tremendamente valioso, porque hay historias reales, hay historias que van contando desde la migración del campo-ciudad hasta, no sé, yo espero, claro, en algún momento vamos a publicar también Tregua, hasta el asesinato o la muerte de una mujer también que defiende el agua y defiende al pueblo mapuche, como es el caso de Macarena Valdés. Claro, me parece interesante, y también me gustaría retomar también para Evelyn un poco el tema de la música, porque cierto que más allá de la composición misma de la obra, creo que también hay un trabajo de la musicalidad dentro de la puesta en escena. En ese sentido, como que hay un trabajo del espacio de la presentación, como la música es parte de esta puesta en escena, que ustedes, no sé si han visto todos la obra, pero es muy interesante la manera en que está presentada la composición y la presencia musical en la puesta en escena. Claro, bueno, la música es un personaje más que va narrando lo que nos dicen como el lenguaje lo no verbal. Bueno, también tenemos música cantada, que también la idea es como complementar el texto, el diálogo de los personajes, pero también contener. ¿Cómo se contienen estos diálogos donde hay contenidos que tienen agresividad o violencia? ¿Cómo también le damos un sostén, algo para que eso se exprese y no desborde y no explote, y quien está ahí en el público también escuchando, se conecte con la historia, pero también escuchando la música que va como entrando en otro nivel también de la percepción. Entonces, en ese sentido, bueno, también tiene que ver con Paula, somos hermanas, y es como una cosa, no es que tengamos que darnos mucha explicación una a la otra, sino que es como ya como va, conversamos y ahí va fluyendo. Después, en el diálogo de la puesta en escena viene esto, que claro, desde yo quiero que salga, que dure tal tiempo la música o que sea menos, pero hay una intención de que la música contenga, porque también en ensayos pasaba, cuando no veníamos los músicos y ensayan solamente el texto, era como que no pasaba mucho, o se iban para otro lado. Entonces era como que de repente no veníamos y ¿para qué vamos a ir si están recién, o vamos a ir a puro tocar el cultrún, y era no, es que tienen que estar, y porque necesitaban sentir eso para poder también entrar en la emoción. Entonces también la idea desde la música tiene que ver con eso, con aportar en la emoción, y también en el contenido también de las canciones que aparecen, que como también digan algo, que no repitan lo que ya dijeron los personajes, y que aporten eso. Bueno, vamos a abrir ahora el espacio para las preguntas a ustedes, así que nos revisamos quién quiere comenzar. Bueno, muchas gracias por el trabajo. Yo todavía no he visto la obra, pero una vez. Pero sí conozco el trabajo de la Paula desde México, nos conocimos allá, y la verdad es que quedé muy inspirada por su trabajo, y bueno, de verdad que agradezco a todos lo que han aportado, y yo quería preguntarle a ustedes, los del centro, ¿qué significó para ustedes llegar al teatro? Porque como tú bien señalas, se estaban llenando de papers, de mucha documentación escrita, diríamos que solamente llegaba un público muy selecto y quedaba ahí nomás. Entonces yo quería preguntarte qué significó para ti llegar al teatro, y cuál es la retroalimentación que significó haber trabajado desde el teatro, entendiendo también que el teatro es una forma de investigación práctica. O sea, no está, como viste tú en el proceso del montaje, siempre se está pensando, y siempre se va a estar pensando nuevamente la obra constantemente. Y también proponer la idea de, como bien dice la Paula,
ese texto que se publicó el año pasado, en donde se publicaron las dramaturgias de las otras obras, ha significado un material súper valioso para aquellos que están estudiando el trabajo tuyo desde diferentes áreas, o sea, como tú señalas, desde la filosofía. Yo, por ejemplo, desde el teatro, a mí me significa, desde la historia me ha significado ese texto una valiosa ayuda, porque yo creo que es un libro de historia. O sea, cuando empecé a leer el texto de las dramaturgias, yo dije, esto es un libro de historia. Y justo ayer me compré un libro que habla sobre la historia es una literatura contemporánea. Entonces yo dije, esto va a ser una tremenda fuente en un futuro. O sea, se generó un registro escrito y que los historiadores trabajamos principalmente con fuentes escritas. Entonces, a mí me pasa que este proceso que ustedes llevaron a cabo es muy valioso también dejar un registro del proceso, ¿me entienden? Es como si es posible trabajar en eso, como, no sé si lo tienen ya, donde se sumen todas las miradas de cada uno de los que participaron en la investigación y finalmente se publique un trabajo que sea una herramienta para aquellos que después quieran volver, porque el teatro es efímero. Pero sí pueden dejar ese registro que va a ser una herramienta muy valiosa para aquellos que después quieran investigar sobre estas temáticas. Esas dos cosas. Gracias. A ver, respecto a de lo primero, o sea, cuando se planteó en el centro tiene un directorio, un equipo que va tomando las decisiones estratégicas y cosas, se planteó el tema de diálogo. El primer proyecto que era con artes visuales, con arte contemporáneo. Hubo una resistencia. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? Si nosotros hacemos investigación, hacemos papers, hacemos publicaciones, vamos a congresos, hacemos tal. El mundo de la... ¿Qué tiene que ver con eso? ¿No? Como que a veces hay como que caminos que se entienden totalmente separados. Y el proceso de acercar la investigación-creación, ¿cierto? Que muchos colegas, amigos que están en el de arte hablan de investigación-creación, es decir, del proceso justamente de la investigación y la creación de productos, la creación que es la obra, sea una obra visual, una obra musical o una obra dramatúrgica, como lo que estamos viendo acá. Fue de ahí, de a poco ha ido creciendo en el centro y ha ido revolucionando el centro. O sea, yo creo que también ha tenido que ver con que le ha ido bien, ¿no? Este proyecto, que es el primero de diálogos de reconocimiento, nosotros teníamos con el equipo de arte visual una cosa muy acotada, ¿sabes? Que vamos a poner en una sala y veamos cómo nos va. Estuvimos un año en itinerancia, se sacó un libro, más de 350.000 personas fueron a ver las obras de 3 ciudades del país. Dijimos, chao, aquí pasa algo, ¿no? Y entonces ha ido avanzando en eso, y después vino dramaturgia. Llevamos 6 funciones, chicos, ya se llevan de tregua y las salas llenas. Entiendo que sí, las salas llenas, ¿cierto? Sí, las salas llenas, ¿no? Entonces, aquí hay algo también de cómo la academia y el arte se juntan a trabajar. Creo que aquí hay un discurso un poco más de política pública, pero me parecen estas decisiones torpes a veces entre el FONDAC y el CONICET. Y creo que cuando hablamos de interdisciplinaridad y es mezclado, aquí estamos mucho más. ¿Por qué los centros de investigación de ciencias duras no podemos hacer temas de arte? Porque son maneras de reflexionar y de investigar. Y creo que para el centro ha sido una revolución. No sé si antes incluso esto era como marginal, hoy día es como qué proyecto de arte nuevo tenemos, ¿no? Y nos llegan proyectos de arte de otros investigadores, de otros lugares, y tenemos ¿cierto? El lunes pasado con Helen, que estamos en el directorio, discutiendo otros proyectos de arte de otros sectores que también nos llegan a decir, oye, podemos hacer esto, ¿no? Y bueno, nosotros también hemos seguido en eso, hemos seguido haciendo un camino y bueno, así que seguimos con artes visuales, vamos a seguir con teatro, ¿cierto? Vamos a seguir con teatro. Estamos haciendo una web serie en temas de visualidad, luego vamos a seguir con un podcast, o sea, hay un tema de seguir indagando en distintos medios. Y segundo, lo que tú dices de documentar. En eso nosotros somos bien rigurosos. O sea, hay mucha documentación, hay tanto de video, de registros visuales, pero también cada obra en diálogo, los dos proyectos que hemos tenido y hemos ejecutado, los dos tienen un libro. El segundo fue editado por Sir Pehuen. Nosotros tenemos una alianza con Pehuen, no es que Fernando sea Pehuen, pero Fernando es el director de la colección Pensamiento Mapuche, entonces de Pehuen, aparte de ser investigador del centro.
pero tenemos una alianza con Pehuen y por lo tanto toda nuestra, va saliendo el libro, la dramaturgia anterior, ¿cierto?, de la compañía que hubo en teatro, está Tregua, les podemos decir el índice, hay un índice ya de cómo va el libro y va a salir el libro este año sobre Tregua. En eso hicimos, o sea, en ese sentido también somos bien en de investigación. Necesitamos documentar y dejar los registros tanto visuales, del libro, y en lo que podamos lo está. En el sitio web nuestro pueden ver toda la información, en diálogo están todas las obras. O sea, tratamos, se puede hacer siempre más, pero de verdad tratamos de estar registrando y manteniendo todo eso. Porque justamente lo que tú dices, creemos que son recursos que sirven mañana de investigación. A veces puede ser que no tenga mucha salida comercial, ahí sí, no está de marketing, pero bueno, puede ser que no tengan tanta salida comercial, pero sí son registros que son fundamentales para la investigación, porque también estamos en ese espacio. Ese es nuestro espacio, el de la investigación. Pero también, algo muy cortito, que es que a mí me parece Interesante este libro del proceso, porque, por ejemplo, a mí me tocó vivir una experiencia allá en Brasil, que cuando las compañías de teatro montaban sus obras, a la salida los libros de proceso se vendían al público. Entonces, era como, ya, voy a ver la obra, me encanta esta obra, yo como director de teatro o como otra persona, quiero hacer esta forma de trabajar o quiero trabajar de esta manera, pero ¿cómo lo hicieron? Entonces, a través del libro de proceso se masifica la metodología o se empieza a trabajar o sea, como que pueden utilizar ese libro de proceso otras personas. Quisimos hacerlo esta vez y cuando yo puse tiempo y plazos rápidos, estuve casi a punto de morir. Entonces me dijeron, no, olvídate, el estrés mucho, Jaime, dejémoslo para después de la obra. Sí, a veces uno quisiera hacer que estas cosas sean antes, ¿verdad? Justamente para lo que tú dices, pero el estrés de montar la obra, de trabajar, más encima de escribir los textos, no a veces no da. Con 30 personas en escena Sí, Jaime, el libro y que tenía que estar y todo. Hay un punto aquí, porque yo creo que es muy importante y que tiene que ver con, o sea, respondiendo también un poco tu pregunta de cómo es como investigadores participar en eso. Porque tenemos una decisión estratégica como centro que Jaime ha explicado muy bien, pero también hay un elemento que significa para nosotros, yo creo como investigadores independientes si somos del centro o no, y que la Marcela lo mencionó muy bien, esa riqueza también de estar planteándose de manera distinta, o sea, que tú dijiste ya más nerviosa que nunca con esos actores. Te entiendo y a la vez también tiene que ver con que, ok, aquí se me abre un espacio, otro, donde yo como investigadora me puedo dar quizás licencias distintas a lo que me puedo dar en otro contexto. En la sala de clase otra es la conferencia, otro es el seminario cerrado con otros investigadores y empezar a pensar y repensar la investigación, en mi caso de etnografía, de nuevo. Ahora digo que esta es una obra viva y sin duda lo es, o sea, es dramático en muchos sentidos porque es una obra que refleja casos reales que en tiempo real está abierto a juicio, ¿ya? Entonces hay una transformación. Pero algo similar pasa con la investigación etnográfica de los trabajos sobre violencia en general, que también son investigaciones en curso, y en mi caso eso significa que de a poco casi que el campo de investigación o la manera en que yo reflexiono sobre violencia, política, democracia, se ha transformado de ya no hacerlo en conjunto con mis interlocutores en Carabineros, sino con los mismos actores, con la dramaturgia, y que seguimos investigando. O sea, yo estoy etnografiando en este mismo instante, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se va trasladando esta cosa? Para los que van a ver la obra, a lo mejor el día de mañana van a ser consultados por estudiantes de quinto año de antropología, porque queremos entrevistar, si quieren, sobre su experiencia con ver esta obra. Y en ese sentido, no solamente la obra,
como teatro puro, podríamos decir que está vivo, sino también ese bonito investigación teatro que sigue vivo. O sea, esto no ha terminado en ese sentido, sino más bien una investigación que también va mutando. Y en ese sentido yo creo que está bien que el libro todavía no se ha escrito. El capítulo final, no cae en capítulo final, eso suena feo. Claro. Hola, primero felicitar al equipo porque vi la obra y realmente fue conmocionante y nada, fue toda una experiencia. Realmente fui reflexionando que había sido como un golpe de emoción política que había llegado muy profundo, y en ese sentido tenía una pregunta respecto a la obra que yo creo que, si bien evidentemente aborda la temática mapuche, todo lo que hemos hablado acá, la interculturalidad, los cruces, los tejidos, bla, 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 pero me da la sensación, que tengo la impresión de que la obra se abre incluso a otros tipos de identificación con el público, sobre todo en este concepto de tregua al perro, el que se pone al servicio de que esta escena, bueno, para todos los que no la han visto, puede ser un poco spoiler, pero esta escena donde se cambia de ropa y por tanto se viste de perro, se transforma en este perro, y eso me ha llevado a preguntarme en la semana todo el proceso que cada uno de nosotros, ciudadanos, nos vestimos de cotizantes o de compradores, o en fin, de perros de esta sociedad que están con un lazo siendo llevados. Digamos que creo que la obra habla de un caso súper concreto, pero se abre a un proceso de identificación, ¿ya? Y quería saber si eso está dentro de los objetivos o alguna vez ustedes lo han visualizado así, o si pueden comentar, ¿no? Tal vez una reflexión en curso todavía, no sé. Sí, en algún momento, como esta noción de tregua, también fue pensada como finalmente quizás todos somos tregua. O sea, todos también de alguna manera estamos súper domesticados. Chile es un país que bien paradójico, y quizás Latinoamérica también, como de alguna manera somos llevados, somos fuentes, tenemos que trabajar, vivimos para trabajar. Hasta el día de hoy tenemos una constitución que viene de la dictadura y estamos, se supone, en una democracia. Entonces creo que, o sea, de alguna manera, y la obra sí, no es solo la temática mapuche, hay muchas cosas que se cruzan, también hay muchas problemáticas que se ponen en tensión en la obra también, porque no es solo hablar del mundo mapuche, o sea, estamos reflexionando también sobre la sociedad chilena en general, creo, también el panorama latinoamericano. En algún momento también en la dramaturgia sale, o sea, Macarena, si bien Macarena Valdés muere, no sé, quizás la primera activista medioambiental que muere, qué tan activista también era, porque también era una mujer sencilla, simple, que se fue a encontrar quizás con una historia, con una identidad, pero el panorama latinoamericano también cada vez está peor. O sea, me pasaba que me preguntaba cuando, bueno, estaba en México, que mueren, no sé, los 43 de Ayotzinapa, pero esos 43 no solo son 43 estudiantes, sino que son 43 indígenas, pero nadie habla que eran 43 indígenas, y creo que estamos como sesgados. O sea, este Paco, no solamente el Paco, quizás somos todos nosotros también. Yo me gustaría complementar algo, ¿no?, de lo que estaban diciendo. Que yo es como para el debate, ¿no? Y creo que el teatro que presenta Paula, cuando me invitó a participar acá en la obra, era porque se acerca mucho a entender el mundo indígena desde el interior, del mundo mapuche, ¿no? Justamente en la ruta, ¿no? Y uno se sienta casi en el suelo, como decía, porque justamente esa es la gracia de la ruta, ¿no? Uno está en el suelo, lo más cercano a la tierra. Y esa dinámica interior, ¿no?, de acercar el mundo mapuche, interpela a la chilenidad, ¿no? Y ahí yo creo que se cumple uno de los objetivos del centro, ¿sí?, por sacar la interculturalidad, ¿no?
no sé si es un teatro pensado, o sea, la voy a hacia el interior del mundo mapuche, sino que interpela al no mapuche en esta historia. Y el teatro de Paula, creo, y de la compañía permanentemente es relevar los malos vecinos que han sido muchas veces los chilenos en esta historia, ¿no? La agresividad, ¿no? El cuestionamiento, poner en jaque, ¿no? Las posiciones de las policías, contradictorios, ¿no? Y creo que ahí es donde, y por una de las cosas que a mí me interesó mucho participar con Paula después de haber visto Ñuqui con la compañía, además de conocer hermanos y hermanas en una larga historia del movimiento, ¿no? Acá en Santiago, que es político, ¿no? Aquí estamos hablando refleja el teatro de la compañía, el momento político que vive el movimiento mapuche. Acá es interpelar permanentemente también al Estado, ¿no? Es ocupar a lo mejor la posición hoy día de la católica para interpelar también desde aquí al poder. Hacer reflexionar a la chilenidad también de la agresividad hacia el mundo indígena, ¿no? Y cómo el mundo mapuche ha tenido que responder a esa agresividad también, ¿no? ¿Quién es el tregua, no? El mundo mapuche, o también son muchos chilenos en esta historia que han sido tregua, ¿no? Y ahí es donde me parece que se cumple, ¿no? El objetivo, como yo digo, de educar a la población chilena en torno a esta noción y comprender, ¿no? Comprender permanentemente al mundo mapuche. Y creo que la capacidad de la compañía, además de la metodología, ¿no? Colectiva, interdisciplinaria, de investigación, es poder enseñar incluso. Es tan falta, no quiero ser agresivo, ¿no? Pero es tan falta de educación a veces la población chilena frente al mundo mapuche que efectivamente hay que ponerle una ruca, ¿no? Hay que ponerle una ruca para que comprenda lo que significa poder entrar a una ruca y lo que se vive en una ruca, ¿no? Estamos en ese punto, ¿no? En ese punto, yo diría un curso como inicial, ¿no? De la interculturalidad, ¿no? Hay que poner una ruca, ¿no? Y hay que poner un fogón para que comprendan lo que significa y el objetivo de eso, ¿no? Entonces las personas que dicen es que uno no se puede salir de la ruca, ¿no? Me siento adentro de la obra en sí. Ese es el objetivo, ¿no? Luego viene una segunda etapa hoy día, ¿no? De poder dar el cuestionamiento frente a los asesinatos políticos que han habido en el Gualmapu, ¿no? La Lamina Lela es su hijo baleado, son 130 balinas, los perdigones en el puerto. No una persona que estaba en el conflicto, no necesariamente la parte del conflicto, de hecho no miran desde lejos, ¿no? Pero hoy día sí, ella misma dijo en una entrevista, yo ahora entiendo por qué los mapuches están luchando, ¿no? O la de Macarena, ¿no? También, de la Lamina. Entonces, yo creo que ese punto, ¿no? Es como nosotros interpelamos también, y ahí es donde entra, bueno, se dio cuenta la compañera, ¿no? De por qué un libro, ¿no? Acá lo que se está construyendo es historia, ¿no? En 100 años más, la dramaturgia de Paula van a ser, y de la compañía van a ser citadas como obviamente como una fuente primaria, pero también un momento político que se está observando, ¿no? Cuando Paula se acercó, yo le decía, mira, yo estaba por mi programa de estudio, estaba en Argentina y encontré en la Feria del Libro usado, ¿no? Una obra de teatro que se llama La Campaña del Desierto, y que es de 1910 más o menos la obra de teatro. Y le contaba a Paula, le decía, mira, ¿sabes que encontré esto? Y cómo el blanco, ¿no? representaba en el teatro con orgullo la muerte de los mapuches en la ocupación de la Araucanía o la campaña del desierto, como lo llaman en Argentina, el mismo proceso. Y cómo ahora, cuando estábamos trabajando con Paula el libro, cómo también nosotros hoy día interpelamos y devolvemos eso también con esto, ¿no? Y lo que hace Paula es totalmente con un pensamiento mapuche contemporáneo, ¿no? Como hablando como Pehuencha, totalmente pensamiento mapuche contemporáneo, es lo que se está constituyendo hoy día y que interpela justamente como un acto político también, ¿no? Y eso creo que representa también el arte de la compañía de teatro, ¿no? Y creo que cumple, ¿no? O escucha muy bien los debates que están sucediendo en el Gualmapu. Entonces no es Santiago Gualmapu, entonces aquí podemos hablar efectivamente de un conjunto, de un pueblo, ¿no? Ya como tal, un pueblo que se apoya, se interpela, denuncia también. Y yo creo que esta es la obra de Paula que más claramente denuncia lo que ha vivido en los últimos 20 años en el movimiento mapuche, que es vivir sitiados por la policía, ¿no? Que es la policía poniendo en forma de cultrum, ¿cierto? En torno a marcar a carabineros, en tal vez poner a carabineros mapuches con el objetivo de desarticular también al movimiento mapuche. Entonces es la violencia, ¿no? La violencia permanente del Estado que hay que denunciarlo a veces, ¿no? Denunciarlo para que podamos darnos cuenta de lo que está sucediendo a 9 horas, ¿no? O 9 horas de acá de Santiago.
agregar igual algo, que dentro de los trabajos que se han venido realizando en la compañía, está también este fenómeno de cómo se logra también empatizar con quienes son o no son mapuches, sino que también mirar desde la humanidad. Nos hizo una crítica Gallardo, ¿se llama? Guillermo, ya, de Bio Bio, ¿cierto? Entonces decía algo que uno podría pensar que es panfletario, cómo finalmente se muestra como una profunda humanidad, donde también se busca o se intenciona que el público no necesariamente tiene que ser mapuche o que vea el tema con distancia, sino que también conectarse con cada uno, con cada historia, con la memoria, con los derechos humanos, que están en el contexto de lo mapuche, pero que también de alguna u otra manera nos toca a todos como pueblo mestizo. Y eso creo que también es algo que hace que trascienda o que hayan trascendido también los trabajos que hemos tenido también, no sé, o han estado fuera de Chile, donde esto pasa aquí, pero también le pasa a un pueblo originario o pasa en la sociedad, no sé, en cualquier otro país, no solamente de América Latina, de África o de Europa, donde también la vulneración de derechos humanos está constantemente presente y la institucionalidad, digamos, es cómplice de eso, o cómo naturalizamos la violencia. Entonces, en ese sentido también eso ha sido también intencionado, de cómo logramos eso a través de el texto, de la música, de la visualidad. Eso.